Sí, yo creo, bueno, parte de este workshop es tener una primera aproximación a todo el tema del río, pero el proyecto es, digamos, desde la cuenca alta hasta, digamos, a la laguna de Mairán. O sea, no es solamente verlo en una parte parcial, sino verlo completo desde En el su punto de cauce vista, urbano, pues. sí, y desde el punto de vista ecológico y luego obviamente ya en la parte urbana. Pero yo creo que todo esto, volvemos, tenemos que hacer proyectos y planes. El problema es que el río no está ni en un proyecto ni en un plan. Entonces cuando se vuelve pues ese tiradero de basura o que a nadie le toma atención salvo en estas avenidas de agua. Entonces lo que nosotros queremos es realmente hacer un proyecto, un plan estratégico y que sea, digamos, no solamente el río, sino toda la margen del río. O sea, cómo integras a las dos ciudades y generas una interconexión entre ellas, ¿no? Cómo generas un ecosistema entre el río y, digamos, la ciudad. Ujú. Eso es estupendo. Ahora, ¿en qué consiste el workshop? La presencia de invitados de primer nivel, de primer orden. Sí, en esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Job, también nos acompaña el arquitecto José Manuel Pérez Muñoz y el arquitecto José María Murillo, que vienen también de España, de Sevilla. Uh-huh. Y bueno, tenemos al doctor Carlos Job con nosotros. Bienvenido. Qué bueno que está en la laguna y qué bueno que le ha tocado esto, ¿no? Que yo digo que no es casualidad, por algo y para algo suceden las cosas. ¿Qué es lo que alcanza a ver, doctor, en función de esta necesidad de que el río sea un motivo integrador y no un motivo de separación y de distancia entre los diferentes municipios por donde corre? Bien, también en principio, buenos días, muchas gracias a la universidad por esta oportunidad, porque en realidad las universidades lo que somos no es islas al margen de la realidad, sino lugares de conocimiento aplicado. Y por tanto, seamos españoles, mexicanos o de donde sea, tenemos también una conciencia local, donde habitamos y cómo hacer el bien para las poblaciones con las cuales convivimos, pero también una conciencia planetaria. Cuando hablamos de ríos, podemos pensar que son este río, el río Nazas, como un río independiente de todo un sistema territorial. A la práctica, quien vive al lado del río, quien lo utiliza o quien lo degrada, no solamente está degradando su entorno inmediato o usando su entorno inmediato, sino también influyendo en algo que Habitat 3, que se celebrará en Quito próximamente, plantea, que es la calidad ambiental de nuestra casa planeta. Yendo a la pregunta más concreta, ¿por qué nos interesa y por qué estamos tan evidentemente agradecidos universitariamente? Porque son problemas muy similares los que tenemos en todos nuestros entornos en relación a los cuerpos de agua. El río, que es fuente de vida y que originariamente sirvió para crear las ciudades desde los orígenes prácticamente de la humanidad y de la civilización urbana, Éufrates y Tigris y todo, digamos, los valles, digamos, que dieron lugar al nacimiento de la ciudad. Los ríos, además de ser cuerpos de agua y fuente de vida, también han sido fuente de progreso industrial, de transformación, y por tanto no es casual que se extraigan materiales. No es extraño, digamos, que se aboque sobre el río los residuos urbanos. ¿Qué deberíamos hacer? Hacerlo menos para llegar a no hacerlo. Y por tanto que el ciclo del agua que sale desde el cielo, cae con la lluvia, ¿no? Y que origina sus cuencas, y que además es irreproducible porque no se regenera, tengamos conciencia de que esto es un bien económico, es un bien social, es un bien cultural y que por tanto debemos abordarlo bien. Frente a la pregunta, ¿qué hacer? No dejarlo olvidado. Trabajar en la regeneración del cauce de la ribera, trabajar en la bonificación del agua y en la calidad de las aguas. En definitiva, este territorio, por lo que estamos viendo, su riqueza agrícola, ¿no? Y los derivados que produce dependen esencialmente del agua, de los pozos de captación y no directamente del río, pero el río forma parte de este sistema. Los canales siguen llevando el agua que tal vez debería llevar el río. Por tanto, el río es un espacio múltiple con una red de no solamente el lecho donde pasa el Nazas y en el tramo más urbano de su cauce, sino que es todo un sistema desde, digamos, su origen de Cuenca hasta la laguna de Marián y también pasando por el cañón de Calabazas, ¿no? Y generando, digamos, a partir de allí toda una red de canales, algunos todavía visibles, el canal Sacramento, y otros invisibles pero que todavía están, y por tanto debemos pensar en el río como un árbol de vida que se inicia desde sus raíces y acaba en sus hojas. El agua del río también está en las casas, en los hoteles, ¿no? En la calidad ambiental de este clima que puede ser muy duro o que a través de la humedad puede ser muy, muy fértil. Abordar, ¿no?, los
aboques las aportaciones indebidas, ¿no? Sanear y limpiar el río, ocuparlo con actividades lúdicas, pero también con actividades ecológicas, replantar la ribera, ser capaces de mantener láminas de agua, que tengo entendido que los 60 metros cúbicos segundo del río se van antes de que pase por el río, pero podemos dejar una parte de agua, ¿no?, que también fluya sobre el río. Pero cuando no hay agua, también hay agua. Hay ríos secos, hay ríos que en régimen de estiaje que tienen una calidad paisajística muy potente. Yo debo decir muy humildemente que la visión del río seco visto en las fotografías y ahora con esta maravilla de inundación sigue siendo el río, como una persona cuando, digamos, a través de su vida va cambiando su faz, y por tanto creo que no se debe valorar solamente el río como si fuera un río caudaloso amazónico o danubiano, ¿no? Es un río con una personalidad propia y muy potente que también determina una identidad específica de este territorio frente a otros. Pero justo ahí es donde hay una discusión en este mismo momento. Es la discusión que tiene que ver con una discusión que está siendo llevada en todos los terrenos, en todos los países. El cuestionamiento de las presas. Y no lleva agua porque nosotros hemos decidido que no lleve agua, porque las presas se encargan de controlar el flujo del agua. Entonces, valdría la pena tal vez llevar la discusión a ese terreno y entonces concluir que si bien no siempre llevará el caudal que ahora estamos viendo, pero que pudiera haber un espejo de agua, claro, permanente, y que de esa manera no lo olvidáramos. Bueno, aquí hay que ver el tema agrícola, pero yo creo que se podría llevar a un espejo de agua, digamos, al río, o habría que hacer un estudio, digamos, no necesita ser un río, digamos, con una profundidad y tener demasiados metros cúbicos de agua, pero sí se podría generar a lo mejor un espejo de agua en alguna parte de la mancha urbana, y de esa manera, digamos, también reactivar la comunicación y la vida del río, ¿no? Pero ¿se valdría entonces utilizar el lecho seco para colocar infraestructura, para hacer parques lineales, como en este momento existe ya en la zona urbana de la laguna, un parque lineal? ¿Sí se vale invadir un terreno que no es nuestro finalmente? Bueno, si hablamos de parque lineal podemos pensar que es ocupado por canchas deportivas, por invasiones de vivienda, ¿no?, o por infraestructuras. Depende de qué tipo de invasiones son o de ocupaciones, ¿no? Son interesantes, otras son lesivas para el propio río. Cohabitar, yo creo que la cohabitación es lo más importante. Hay terreno para todo. En 300 metros, 200 de distancia entre un margen y otro, todavía el lecho del río debe ser un lecho libre. Ecológicamente se necesita que la dinámica del río no se encauce totalmente, sino que tenga sus espacios de cauce, ribera y territorio alrededor de la ribera. Pero también la ciudad puede tener sus frentes urbanos, ¿no?, sus nuevas fachadas, sus nuevos bulevares que van acompañando el paseo y una nueva circulación, y además la lámina estable puede ser posible. Hay mecanismos de presas neumáticas, micropresas, que permiten embalsar el agua cuando hay mucha, mantener un mínimo de agua cuando hay poca, con un medio metro cúbico de agua segundo. Ya prácticamente este tipo, hablamos ahora en términos genéricos, esto puede ser posible. Por tanto, cohabitar, llenar el río en su espacio central de actividades o de infraestructuras, creo que no. Bueno, lo que se está requiriendo, y el tiempo nos ganó, fue una mañana muy llenita de invitados, hay que ocuparnos del río los 365 días del año. O sea, creo que esa es la conclusión a la que podríamos llegar, y estas jornadas intensas en la Universidad Iberoamericana le darán más referencia a los estudiantes. Gustavo, nos encontramos en una próxima ocasión. Claro que sí. ¿Te parece? Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido a La Laguna. Muchas gracias a ustedes y a Torreón y a Gómez Palacios y Ciudad Lerdo, a esta conurbación metropolitana tan interesante. Que se lleve gratos recuerdos. Vamos a la pausa, regresamos porque todavía tenemos el contexto político. Muy bien. Híjole, nada, pero bueno, perdón, es que sí, la verdad, se llenó la agenda. ¿Están participando autoridades en el workshop? No, de momento no. Ahorita estamos, pero queremos regresar porque queremos hacer una participación ciudadana. Y vamos a hacer un tipo concurso de ideas
de qué quiere la gente con el río. Como aquella que hicieron, ¿te acuerdas, Gustavo? Sí. Que nos invitaron, que eran mesas de trabajo. Sí, pero ahora lo queremos hacer también, que participen las primarias, las secundarias, los niños, generando dibujos, y queremos luego ver si en su página podríamos poner donde la gente dejara, o sea, qué quiere el río, y digamos, recolectáramos toda esa información y posteriormente eso procesara, y ahora sí, en base a eso hacer un proyecto, pero no es invadir el río, sino qué hacemos con el margen, ¿no? Ya. ¿Cómo participar? ¿Llenarlo de puestos de lotes con chile y nieve? No, Yo creo que conoce bien Barcelona y en el Besós era un río tan desastre como en este Besós. La voluntad social, política, no sé qué, sacaron las torres de hormigón. Pero ustedes tienen algo que nosotros todavía no tenemos. Gobernar. Y participación de los ciudadanos. Capacidad de organización ciudadana. Se trata de empezar y a través de mecanismos también de verificación, de ver cómo se puede hacer mejor. Y entonces la gente también lo ve y lo quiere de otro modo, ¿no? Esto es duro, pero se ha de empezar. Pero es que en este momento somos muy negativos. Nos están pasando demasiadas cosas. Pero bueno, espero que sí ocurra. Encantada, ¿eh? Gracias. Y hasta luego, gracias. ¿Eso es Luis Fernando? Sí. Nada, ¿no? Es que estuvo canijo. Pero todo fue retraso. 9 de la mañana con 49 minutos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. 24 grados centígrados la temperatura ambiente y vamos con nuestro siguiente colaborador. Recibimos ya a Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, para abordar el contexto en esta materia. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. En medio del desorden en que se ha convertido nuestra vida pública nacional, el presidente Enrique Peña Nieto insiste en su iniciativa de ley con la que se pretende trastocar el orden de la familia como base de la sociedad. En la presentación con jóvenes que hizo el mandatario en ocasión de su cuarto informe anual, Peña Nieto reitera su intención de elevar a rango constitucional el llamado matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas integradas por personas del mismo sexo, lo que además de un considerable repudio, ha generado hasta una división en los legisladores de su propio partido, que por convicción o cálculo político han anunciado que mandarán a la congeladora el proyecto legislativo en comento. El rechazo a la iniciativa presidencial no implica discriminar a los homosexuales, sino que es una forma de inconformidad de un amplio sector ciudadano que no está de acuerdo con la imposición de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas en materia de ideología de género, que desde el ámbito del Estado se entremete en el espacio íntimo de las relaciones sexuales con el fin de trastocar las relaciones familiares y manipular los programas de estudio en los que son educados nuestros niños por la Secretaría de Educación Pública. La promoción del aborto, la ideología de género y la adopción